Colegio Líder. Esta semana en el curso de lenguaje tenemos el tema del sustantivo. Por definición, el sustantivo nos dice primero que es una palabra gramatical variable. ¿Qué significa que es variable? Que tiene género y tiene número. Es decir, nosotros podemos decir que los sustantivos son femeninos, son masculinos. Podemos decir que también tienen singular y tienen plural. Eso significa que sean variables. Semantizada quiere decir que todos los sustantivos tienen un significado, ¿no es cierto? Si yo digo pared, hay un significado de pared. Si digo pizarra, hay un significado de pizarra. Si digo reloj, hay un significado de reloj. Eso significa que sean semantizadas, tienen significado. De inventario abierto. ¿Qué significa esto? Que se crean más morfemas. Que se crean más sustantivos. Los sustantivos utilizan los morfemas derivativos para crear más sustantivos. Eso es uno. Y otro es porque se van creando más sustantivos a través del tiempo, gracias a los avances tecnológicos. Por ejemplo, el sustantivo celular. Hace mucho tiempo no existía este sustantivo, ¿no es cierto? Si hablamos, por ejemplo, Cristóbal Colón, para él no existía ese sustantivo, pero en la actualidad es un sustantivo común para nosotros. Y como dijimos, los morfemas derivativos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, casa. Tengo el sustantivo casa, pero yo puedo decir, por ejemplo, caserío, que es un conjunto de casas, ¿no es cierto? Entonces también se va creando otra nueva palabra que derivó de casa. Casucha, de forma despectiva decir casa. También se va creando otro significado y otras palabras. Eso es lo que pasa con los sustantivos. Ahora nos dice que nombra seres y a cosas, ¿no es cierto? Seres existentes y seres inexistentes. ¿Cómo va a ser el caso de los abstractos? Por ejemplo, si yo digo humildad, es un sustantivo, pero la humildad yo no la puedo percibir. Ahora dice, también es nuclear porque cumple la función de ser núcleo del sujeto. En una oración, cuando yo descomponga, usualmente la función más importante del sustantivo es ser núcleo del sujeto. Pero eso no quiere decir que no tenga otras funciones. Por ejemplo, tenemos esta oración. Tu vecino recibió una carta el sábado. Los sustantivos son vecino, carta y sábado. Y cada uno cumple una función diferente. ¿Quién recibió una carta el sábado? Tu vecino. Ese es mi sujeto. ¿Y cuál es el sustantivo? Vecino. Cumple como núcleo del sujeto. El predicado es recibió una carta el sábado. Y aquí encontré otro sustantivo. Carta, que cumple la función de objeto directo. Y sábado, que cumple la función de complemento circunstancial de tiempo. Como vemos, también son otras funciones que va a cumplir dentro de la oración. Pero la más importante es que sea núcleo del sujeto. Muy bien. Ahora vamos a ver los accidentes gramaticales del sustantivo. Como dijimos, tiene dos, que son género y son número. Si hablamos de género, estoy hablando de femenino y masculino. Las diferentes formas de poder expresar femenino y masculino. Por ejemplo, primero tenemos el doble forma. El doble forma es cuando la raíz se mantiene y solamente cambia el morfema flexivo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo varón, un cargo, ¿no es cierto? Un cargo político. Como digo, el femenino de varón, varonesa. La raíz varón no cambia. Le he aumentado que esa, el morfema flexivo esa, para que sepa que es femenino. Ministro. Igual, la raíz es hasta la R, ¿no es cierto? Ministro. Y luego varía a para que sea el femenino. Ministro, ministra. Gallo. Gallo, gallina, ¿no es cierto? La raíz es gal. Y luego cambia a ina para que yo sepa que es femenino. No cambia la raíz, pero solamente cambia el morfema flexivo. Luego tenemos lo que son los heterónimos. Los heterónimos cambia toda la raíz. Los heterónimos es contrario al doble forma. Aquí cambia toda la palabra para crear otro género. Por ejemplo, toro, vaca. Cambia toda la palabra, no se mantiene, ha cambiado todo, ¿no es cierto? Hombre, mujer. Cambia toda la raíz. Caballo, yegua. Cambia toda la palabra, ¿no es cierto? Para poder hablar de otro género, cambia toda la raíz. Eso es lo que vienen a ser los heterónimos. Muy bien, chicos, continuamos con lo que vienen a ser los sustantivos por medio del género. Ya vimos lo que era doble forma y los heterónimos. Ahora tenemos el común a dos. En el común a dos tengo un sustantivo en el cual no va a poder cambiar la raíz. No va a poder cambiarse tampoco el morfema flexivo. Entonces, ¿cómo diferencio en estos sustantivos? El género, utilizo el artículo o también el determinante. Por ejemplo, tengo la palabra pianista. Yo no voy a decir pianisto para decir que es un hombre, sino que utilizo el artículo. Puedo decir el pianista, sé que es varón. Puedo decir la pianista y sé que es mujer. Teniente, igual.
puedo utilizar otro tipo de artículo. Un teniente, varón, ¿no es cierto? Un hombre. Una teniente, estoy hablando de una mujer. O también los determinantes, como dijimos. En atleta, ese atleta, esa atleta, ¿no es cierto? Ahí sí puedo diferenciar los géneros. Ahora, el epiceno utiliza un adjetivo calificativo pospuesto, quiere decir después del sustantivo. Este tipo de sustantivos mayormente se van a dar en animales. Por ejemplo, tenemos puma. Puma, no vamos a decir pumos, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Puma hembra y puma macho. Vicuña, vicuña hembra, vicuña macho. Serpiente, serpiente hembra, serpiente macho. En la mayoría de animales se va a dar el sustantivo epiceno, pero no todos los animales quiere decir que van a ser el sustantivo epiceno. Por ejemplo, si yo digo gato, no voy a decir gato hembra, gato macho, ¿no es cierto? No, sería gato, gata, sería por doble forma. Muy bien, los ambiguos. Los ambiguos me dice, cambia de género, no cambia de significado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cómo sería lo correcto? ¿El azúcar o la azúcar? ¿Cómo sería lo correcto? ¿El mar o la mar? ¿Cómo sería lo correcto? ¿El lente o la lente? En este caso, yo puedo decir el azúcar o la azúcar y estoy hablando de lo mismo. Es decir, de lo que utilizo para endulzar mi bebida. Es de lo mismo, no cambia el significado. Yo puedo decir el mar o la mar, el lente o la lente y está correcto. Esos vienen a ser los sustantivos ambiguos. Los sustantivos homónimos. Los sustantivos homónimos son contrarios a los ambiguos. ¿Qué quiere decir? Cambia el género, cambia el significado. El cura, la cura, ¿significan lo mismo? No. Si yo digo el cura, me estoy refiriendo al sacerdote. Si digo la cura, estoy describiendo que el antídoto para poder sanar, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, cambia de género, cambia de significado. Si yo digo el cólera, ¿me estoy refiriendo a qué? O la cólera. El cólera me estoy refiriendo a la enfermedad, ¿no es cierto? Y la cólera me estoy refiriendo a estar molesto, a estar con ira, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, cambia de género, cambia de significado. Muy bien. Ahora vamos con lo que es el número. Si hablo de número, estoy hablando de singular y plural. ¿Cómo yo convierto los sustantivos singulares en plurales? Hay algunos casos. Por ejemplo, ¿cuándo agrego S para que sea el sustantivo plural? Cuando termine en vocal abierta o vocal cerrada no acentuada. Es decir, no tiene la mayor fuerza de voz en la vocal cerrada. ¿Y cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. Tiene que terminar en estas vocales y le agrego S. ¿Cuáles son las vocales cerradas? I, U. Si acaba en estas, no puede tener la mayor fuerza de voz ni en la I ni en la U. Por ejemplo, sofá. ¿Cómo dices el plural de sofá? Sofás. Lapicero. Lapicero, ¿no es cierto? Cuando termina en vocal abierta, como digo en plural, lapiceros. Cuando termina en vocal abierta, agrego S. Cuando agrego es, también para que sea plural. Cuando termina en vocal cerrada, I o la U. Acentuada, es decir, que tienen la mayor fuerza de voz, tienen tilde en la vocal cerrada. O también si acaban en consonantes. Por ejemplo, israelí. Termina en vocal cerrada, la I, con tilde, ¿no es cierto? Ahí no voy a decir israelíes, no, israelíes. Eso es lo correcto para que sea plural. Y también si acaba en consonante, fax, faxes, ¿no es cierto? Sería lo correcto. Pared, paredes, acaba en consonante, se agrega es. Muy bien, otro interesante es cuando acaba en Z. Cuando las palabras acaban en Z, para que sea plural se coloca ses. Por ejemplo, cruz, termina en Z, cruces, el plural, ¿no es cierto? Pez, peces, el plural. Ahora, ¿cuándo voy a agregar el artículo para también saber el número? Sería cuando la palabra es grave o esdrújula. Si es grave, tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Si es esdrújula, en la antepenúltima sílaba. Si esta palabra es grave o esdrújula y además termina en X o en S, entonces voy a agregar artículo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tengo la palabra paraguas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz paraguas? Paraguas. Es una grave, terminada en S. ¿Cómo dices? Cuando es singular, ¿paraguas? No, ¿no es cierto? La palabra es paraguas. ¿Y cómo dices en plural? ¿Paraguases? No. Para que sea plural dices el paraguas, los paraguas. Utilizas el artículo. Tengo, por ejemplo, tesis también. Tesis es una grave, terminada en S. La tesis, las tesis. ¿No es cierto? Sería lo correcto. Tórax, termina en X y es una grave.
el tórax, los tórax, ¿no es cierto? Para que sea plural. Y estos son pues los accidentes del sustantivo, que son el género, que vemos que hay diferentes formas de expresar el género, y de la misma manera el número. Hay diferentes maneras de poder hablar del plural de un sustantivo. Muy bien, chicos, del nivel número 2 vamos a comenzar con nuestras preguntas, nuestros ejercicios sobre el tema de sustantivo y los accidentes que hemos visto en esta clase. Vamos con los ejercicios de aplicación. Me dice el primero. Señale verdadero o falso según corresponda. Muy bien, yo voy a hacer los números impares y ustedes hacen los pares. Dice la 1. Todos los sustantivos presentan morfemas flexivos. Verdadero. Todos los sustantivos tienen género y tienen número. Hay algunos que no tienen género, por ejemplo, mesa. O tú me puedes decir que la mesa es asexuado, pero lo consideramos femenino porque decimos la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué tal, chicos, del nivel número 2? Ahora vamos a pasar con nuestros ejercicios del tema que ha sido sustantivo, con los accidentes, ¿no es cierto?, gramaticales que vienen a ser el de género y el de número. Muy bien, en nuestros primeros ejercicios de aplicación nos dice señale verdadero o falso según corresponda. Yo voy a hacer los números impares y ustedes los números pares. Todos los morfemas presentan morfemas flexivos, todos los sustantivos, perdón, presentan morfemas flexivos. Verdadero. Todos los sustantivos tienen género o tienen número, ¿no es cierto? La 3. El sustantivo mantiene concordancia nominal con el artículo. Verdadero. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú no dices el silla. No, silla es femenino, entonces va a ser la silla. Tú no dices el niña, no, la niña. Entonces el artículo y el sustantivo tienen que ser del mismo género y del mismo número. Tú no vas a decir las niñas, no. Si está en singular tiene que estar el artículo. La 5 dice, el artículo puede ir antepuesto o pospuesto al sustantivo. Falso. Nunca va después, siempre está antes. Por ejemplo, si digo la pizarra, tú dices pizarra la. No, no suena, no tiene sentido. El siguiente dice, los sustantivos epicenos no pueden cambiar la 7 me toca a mí. Los sustantivos de doble forma presentan modificaciones en la terminación. Verdadero. Al final, ¿no es cierto? Cambia. Por ejemplo, si yo digo niño, niña, cambia al final. La 9, el sustantivo aguja es masculino. Falso, es femenino. La aguja. Muy bien. En el ejercicio número 2, igual yo voy a hacer los números impares y ustedes completan los números pares. Colocar el artículo y el plural de los sustantivos. ¿Cómo es? ¿El chalé o la chalé? El chalé. Y en plural sería chalés. ¿El menú o la menú? El menú. ¿Y cómo sería en plural? Profesora, ¿es menúes? No. Yo les dije, es cierto, que cuando una palabra terminaba en vocal cerrada, es decir, en la I o en la U con tilde, se colocaba es, como israelí, israelíes, ¿no es cierto? Profesora, ahí la U tiene tilde, es cierto, pero menú no cumple con la regla. No se dice menúes, se dice menús. Águila. ¿Cómo es? ¿El águila o la águila? El águila, pero águila es sustantivo femenino, sino que suena mal si yo digo la águila, por eso se coloca el, pero águila es femenino. ¿Cómo sería en plural? Águilas. Tórax. ¿Se acuerdan las palabras que son graves? Tórax es grave. Terminada en X, ¿qué se agrega? Artículo. El tórax, los tórax en plural. Álbum. ¿El álbum o la álbum? El álbum, álbumes en plural. Muy bien, dice, coloca el artículo correspondiente. En el ejercicio 3 también yo voy a trabajar los números impares y ustedes los pares. Dice, cuando el cólera te invada, o la cólera te invada, ¿cuál sería? Me estoy refiriendo a la ira, a la ira, a la furia. ¿Cómo sería? ¿El cólera o la cólera? La cólera te invada, reza, porque solo así lograrás la cura o el cura para tus males. Es decir, para sanar el antídoto, ¿qué sería? La cura. La 3. Se cayó el pendiente y bajé el pendiente para buscarlo, o se cayó la pendiente
y bajé la pendiente para buscarlo, o cómo sería en combinación. A ver, dice, se cayó el pendiente, eso quiere decir, me estoy refiriendo al arete, ¿no es cierto? Entonces eso sería se cayó la pendiente y bajé la pendiente para buscarlo. Sería la aquí también, la pendiente, ¿no es cierto? El nivel que hay, la altura, ¿no es cierto? De subir un lugar, subir una montaña, por ejemplo, pendiente. Todos escuchamos por la televisión la sentencia de el corte o la corte. La corte. Mi tío perteneció a la orden o el orden de los franciscanos. La orden. Me fracturé el radio o la radio por hacer maniobras peligrosas. Perdón, yo resolví la 10, ustedes van a resolver la 9. Dice, el estudiante empeñoso estudia la vida de la mártir heroica, ¿cierto? No puede decir la estudiante, no, el estudiante. Bueno, como yo me salté la 10, yo hice la 10, ustedes hacen la 9, no hay ningún problema. Muy bien, seguimos. En la número 4 dice, escriba la forma femenina de los siguientes sustantivos y te dan 20 ejercicios, ¿no es cierto? Yo voy a hacer los 5 primeros y todo lo demás queda para ustedes. Dice, escribe la forma femenina de los siguientes sustantivos. Diácono. ¿Cómo es el femenino de diácono? Diaconisa. Duque, femenino de duque, duquesa. De histrión, femenino, histrioniza. Jabalí, el animal, ¿cuál sería su femenino? ¿Jabalí macho, jabalí hembra? No, jabalina. Y caimán, caimán hembra. En el ejercicio 5 también tienen 20 ejercicios. Cambia el plural de los sustantivos. Yo hago los 5 primeros y ustedes todo lo que sigue. Té, el plural de té, tés. De café, cafés. De carácter, caracteres. Espécimen, especímenes. Y de crisis, las crisis. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio que dice, subraya los sustantivos de los siguientes textos. Yo voy a hacer los textos de números impares, la 1 y la 3, y ustedes hacen la 2 y la 4. Dice, teníamos en casa, mi primer sustantivo, un libro, ahí está el otro, que guardábamos con esmero. Puso el abuelo, ¿no es cierto? Abuelo ahí. Ignacio, también sustantivo, se lo había obsequiado a papá, papá sustantivo, cuando cumplió 10 años. En sus amarillentas páginas, de papel satinado, aparecían bellos dibujos de extraños animales. Había, por ejemplo, una especie de venado blanco, venado, con un largo cuerno cónico, cuerno, en el centro de la frente. Era el unicornio. También había batallas en las que parecían centauros, batallas y centauros, que hasta hoy, en este caso hoy no va a ser, hay que cambiarlo. Aquí hoy no es, ¿ya? Hoy es un adverbio, no viene a ser un sustantivo. Muy bien, entonces nos quedamos. Hombres, no sé si irán hombres con lomo y patas de caballo, lomo y patas, caballo también, o caballos con torso, brazos y cabezas de hombre, caballos, torso, brazos, cabeza, hombre. Recuerda también el dibujo del cancerbero, dibujo y cancerbero, que era un perro con 3 cabezas, perro, cabezas, con las que por separado miraba, ladraba o mordía a quienes osaran acercarse por cualquier lado. Lado vendría a ser un sustantivo. Muy bien, ahora el número 3 dice. Recuerdo bien la última vez que nos vimos. Fue en Lima, sustantivo, hace ya un par de años. Pasé por el departamento de tu madre en el malecón. Departamento, madre, malecón. A pocas cuadras del hotel donde estaba alojado. Cuadras, hotel, y muerto y miedo. Como te imaginarás, porque yo quería cruzarme con tu madre, que debe estar furiosa conmigo por los libros que he publicado. Libros. Toqué el timbre y al oír la voz amable de la empleada, timbre, voz, empleada, me animé a preguntar por Laura, tu hermana. Laura, hermana, que no sabía si seguía en Nueva York, o había regresado a Lima. Dije mi nombre, por el intercomunicador, y esperé resignado a que se apareciese tu madre, en bata por la ventana diciéndome un par de palabrotas. Bata, ventana, palabrotas. Tu madre, que es una dama incapaz de decirme un par de lisuras,
lo sé, madre, dama, lisuras, pero yo que siempre me espero lo peor, temía que ella me echase a gritos de su casa, gritos y casa. No fue así por suerte. Muy bien. Ahora vamos con los ejercicios de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los pares. El número 1 dice, el sustantivo es una categoría gramatical variable, que posee los accidentes gramaticales de género y número. Lo anterior corresponde a la definición hecha criterio morfológico. ¿Se acuerdan cuando vimos morfología? Cuando hablábamos de morfema flexivo de género y número, entonces este es el criterio morfológico. La 3. ¿Cuál es la alternativa que presenta solo categorías gramaticales variables, que tiene accidentes gramaticales? Tiene género, tiene número, tiene tiempo, tiene modo, tiene aspecto. Ahora, ¿cuáles son las categorías invariables? Son 3. Si encuentro estas 3, pues obviamente las voy descartando. Adverbio, preposición y conjunción. Esos 3 son invariables. A ver, veamos la alternativa A. Sustantivo, determinante, preposición. Ah, esa no, porque preposición está ahí y adverbio también. Adjetivo, adverbio, ya no. Verbo, pronombre, determinante, adjetivo, sustantivo. Ah, ya, aquí sería, ¿no es cierto? Porque la D dice adverbio, eso es invariable. Pronombre, preposición, eso es invariable. Muy bien. La 5. ¿En qué oración la palabra bella es sustantivo? Mujer bella. ¿Puedes decirme la hora? Bella ahí es adjetivo. Lima es una bella ciudad. Ahí bella también es adjetivo porque está modificando ciudad. Deténgase ante la bella hija del pueblo. Bella está modificando a hija, que es el sustantivo. La suerte de la fea, la bella la desea. Ah, aquí sí. ¿No es cierto? La bella. Cuando hay un artículo antes del adjetivo bella, porque bella es adjetivo, se transforma en sustantivo. Relaciones. Cassette, ¿con qué va? Cassette. El cassette, la cassette es lo mismo, es ambiguo. Cóndor es cóndor macho, cóndor hembra, epiceno. Y periodista es el periodista, la periodista. Eso es común a 2. ¿Cuál sería? 3, 2, 1. La 9. ¿Qué sustantivo presenta una incorrecta formación de femenino? El tigre, la tigresa. Correcto. También se puede decir tigra. El médico, la médica. Ya está aceptado por la RAE decir médica. Veamos, el deportista, la deportista. Está correcto. El zar, la zarina. Correcto. El colegial, la colegial. No, el colegiala sería su femenino, ¿no? Dice, ¿cuántos sustantivos hay? Y pude verte feliz este día, día, ¿no es cierto? El de tu matrimonio, matrimonio, más esa sonrisa, sonrisa fingida, jamás me podrá ocultar el inmenso deseo, deseo que tienes por escapar de esta situación tan vergonzosa para ti. Nunca lo hagas por compromiso, compromiso. Hazlo por el verdadero amor. Ay, perdón, aquí falta, ¿no es cierto? Sería, aquí también falta uno que sería amor. Me olvidé contar el amor, que también es importante, ¿no es cierto? Sustantivo. Entonces, ¿serían cuántos sustantivos? 7 sustantivos, sería lo correcto. Muy bien, continuamos. Y tenemos ahora, a ver, ¿cuántos sustantivos hay en el siguiente fragmento? Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Tierra, cielos son sustantivos. Hoy no, hoy es adverbio de tiempo. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Fondo, alma, sol, van 5. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Dios, serían 6. Es el sustantivo que nombra tanto a las especies masculinas como femeninas. Mantiene inalterable el artículo. Se diferencia con los adjetivos macho o hembra. Ah, ya. ¿Cuáles utilizan macho y hembra? Los epicenios. La 17 dice, nunca la bondad del ministro disminuyó la grandeza del patrón. ¿Cuántos sustantivos hay? Dice, nunca la bondad 1, ministro 2, disminuyó la grandeza 3 del patrón 4. Antes toda la gloria de los siervos, gloria y siervos, van 6, recae sobre la voluntad de ese viejo capataz. Voluntad y capataz, hay 8 en total. La 20 también, ¿cuántos sustantivos hay en el texto? Londres es una ciudad de teatros. Londres, ciudad y teatros, van 3. Palacios, parques y tiendas. Palacios, parques y tiendas van 6. De inigualable atención. Atención, 7. Hay 7 sustantivos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Transcribir. En el cuaderno van a transcribir la parte teórica, es decir, todo lo que hemos hecho en la pizarra, explicando qué es un sustantivo, ¿no es cierto? Todo ello pues tiene que estar copiado en su cuaderno, toda la parte teórica.
en el libro lo que ya he completado yo, ¿no es cierto? Lo que yo ya he desarrollado, ustedes lo van a traspasar a su libro. Ahora, ¿cuál es su tarea? En el libro. Su tarea lo van a realizar en el libro nada más. Ustedes saben que la tarea es lo que ustedes sí envíen. Están los ejercicios de aplicación, los ejercicios que se han señalado para completar, ¿no es cierto? Yo les dije en cuáles ustedes iban a hacer los números pares y en cuáles ustedes iban a completar. Ya, eso que tienen que completar está en la página 6 y la página 7 de ejercicios de aplicación. Todo lo que yo no he hecho de ejercicios de aplicación, eso es como su tarea que ustedes tienen que completar. Luego, la otra tarea es la lectura, que está en la página 11. Tienen que responder las preguntas y resolver. Ahí hay un pequeño mapa para que construyan un pequeño mapa conceptual. Y tenemos rumbo a la universidad, donde ustedes tienen que hacer los números pares, y eso está en la página 12 y 13. Muy bien, esto ha sido el tema de sustantivo.